En función de la edad gestacional hablaríamos de pretérmino, antes de las 37 semanas, a término entre las 37 y 42 semanas y postérmino en un recién nacido a partir de las 42 semanas de edad gestacional. También, en función del peso, hablaremos de bajo peso al nacimiento, por debajo del percentil 10, un peso adecuado entre el percentil 10 y el percentil 90 y un peso elevado por encima del percentil 90. Debéis recordar que la exploración clínica completa del neonato debe realizarse una vez pasadas las 3 primeras horas del nacimiento. Dividiremos estos primeros cuidados en el test de Apgar, los cuidados estandarizados y por lo tanto generalizados en la primera hora del nacimiento y otros cuidados más a posteriori. El test de Apgar nos aporta información sobre la función pulmonar del neonato. Se realiza en el primer minuto, donde nos informa de la necesidad de una posible reanimación cardiopulmonar inmediata. Al 5.º minuto, que nos diría la probabilidad de éxito de esa reanimación, y al 10.º minuto, si encontrásemos puntuaciones inferiores a 7 en el 5.º minuto. Si os preguntan si es pronóstico, automáticamente no. Sin embargo, puntuaciones inferiores a 3 en los primeros 20 minutos asocian un mayor riesgo de mortalidad. Se valora con esos 5 criterios que veis, que para recordarlos fácilmente os quedaréis con las siglas de Apgar. A, apariencia, que referimos al color; P, pulso, a la frecuencia cardíaca; G, gesto, a la respuesta que tiene el neonato al introducir la sonda nasogástrica; A, actividad, al tono que tiene; y R, respiración. Ojo, a la calidad de la respiración. No recoge las respiraciones por minuto, muy preguntado en el MIR. Estos 5 características se puntuarán de 0 en el peor de los casos a 2 en el mejor de los casos. De manera que un test de Apgar con puntuaciones bajas es igual a peor, mientras que un test de Apgar con puntuaciones altas es igual a mejor. Dentro de los cuidados generales que se debe realizar a todo neonato en la primera hora estarían la profilaxis de la conjuntivitis por gonococo, dando tetraciclinas tópicas; la profilaxis de la enfermedad hemorrágica neonatal, administrando vitamina K intramuscular, lo cual es fundamental, sobre todo en mujeres con toma de antiepilépticos. Asimismo, deberemos administrar la primera dosis de vacuna antivirus hepatitis B de manera general, pero sobre todo es obligado en mujeres portadoras del antígeno de superficie del virus hepatitis B. Otros cuidados que se realizan de forma más posterior sería el cribaje de alteraciones metabólicas mediante el test del talón o el screening de la sordera congénita mediante las autoemisiones acústicas o mediante los potenciales evocados en tronco del encéfalo. Para que os quedéis con una cifra redonda, se dice que lo normal a nacimiento son 3 kilos de peso. A continuación, en la primera semana, se produciría una disminución de peso debido fundamentalmente a una pérdida de agua. Pérdidas por encima de un 10% siempre es patológico. En la segunda semana ya empezaría el neonato a ganar peso. Y la progresión del peso sería por 2, es decir, 3 por 2 igual a 6 kilos a los 5 meses. 3 por 3 es igual a 9 kilos al año. Y 3 por 4 igual a 12 kilos a los 2 años. Para que recordéis las fechas, aparte de acordaros del por 2, por 3 y por 4,
acordaos de forma más redonda de a los 6 meses, al año y a los 2 años. Igualmente con el peso, acordaos de la cifra redonda de 50 centímetros al nacimiento, llegando a 75 centímetros al año y al metro a los 4 años. Como veis, la progresión de la talla es bastante más lenta que la del peso. El perímetro craneal normal en un recién nacido estaría en torno a los 35 centímetros. Como veis, existen distintas suturas y fontanelas, pero quizá lo más importante a recordar sea que la fontanela lambdoidea o posterior es la primera en cerrarse, generalmente antes de los 2 meses. Asimismo, debéis recordar que el perímetro cefálico se iguala al abdominal a partir en el primer año y a partir de esta fecha predominará el abdominal. Alteraciones en el cierre de suturas pueden ser por un cierre precoz, lo cual se denomina craneosinostosis. Dentro de esto, lo más frecuente es el cierre precoz de la sutura sagital, que daría una morfología conocida como escafocefalia, es decir, una cabeza alargada como si se tratase de un barco o un pepino. En la radiografía se evidenciaría el cierre precoz de dichas suturas y a la exploración física un acabalgamiento por encima de la primera semana del nacimiento para considerarlo como relevante. Asimismo, patologías por retraso en el cierre de las suturas, hablaremos de craniotabes, que puede verse en el hipotiroidismo, acondroplasia, raquitismo, rubeola y osteogénesis imperfecta. Acordaros de las siglas JARRO. Si os cuentan unas fontanelas a tensión, puede ser debido a una hemorragia intracraneal o a una meningitis. Buscaremos datos en el enunciado que nos orienten hacia una o hacia otra. Si nos cuentan una amnemización o ictericia, pensaremos en una hemorragia intracraneal, mientras que si nos cuentan una leucocitosis o fórmula alterada, pensaremos en una meningitis. El craniotabes fisiológico afecta a los pretérminos y típicamente se localiza en el parietal. Si encontramos un craniotabes en el occipital, es sinónimo de patológico. Finalmente, haremos el diagnóstico diferencial de las 2 causas más frecuentes de cráneo patológico, que nos darán como antecedente generalmente un parto traumático. Como veis en el POSIT, el caput succedaneum es un edema del tejido celular subcutáneo y por lo tanto no va a respetar suturas. Sin embargo, el cefalohematoma es una hemorragia subperióstica, es decir, a un nivel inferior, y por lo tanto sí que va a respetar suturas. Clínicamente nos lo van a contar el caput como un trastorno inmediato tras el parto, mientras que el cefalohematoma requiere un tiempo extra para producirse y manifestarse clínicamente, y por lo tanto se va a manifestar horas después del parto. La piel subyacente está típicamente alterada en el caput. Asimismo, se resuelve en días el caput, mientras que el cefalohematoma va a requerir semanas o meses. En ambos casos el tratamiento es la observación. Sin embargo, el cefalohematoma requerirá drenaje si comprime y otros tratamientos, como por ejemplo transfusiones si produce una amnemización progresiva o fototerapia si existiese ictericia llamativa. En el pretérmino típicamente vamos a encontrar lanugo. En el neonato a término,
la vermis caseosa, que es ese recubrimiento como si se tratase de yogur o casium por todo el tegumento. En el postérmino encontraremos apergaminamiento o uñas y pelo largo. Debéis recordar que algunas alteraciones cutáneas en los neonatos no van a ser patológicas, como son los quistes de Millian, que desaparecen en la primera semana, el angioma plano, la mancha mongólica, fenómenos cutáneos vasomotores, como el fenómeno en Arlequín, que viene a ser en el adulto lo que se conoce como livedo reticularis, el eritema neonatorium, la acrocianosis o la cutis reticular. El diagnóstico diferencial típico que hacen confundirte en el MIR es entre el eritema tóxico y la melanosis pustulosa. Recordar el eritema tóxico con todo lo que asocie a E o la E invertida al 3, mientras que la melanosis pustulosa, como su propio nombre indica, todo lo que tenga que ver con M's o con P's. De esta manera vemos que el eritema tóxico aparece en los primeros 3 días, mientras que la melanosis pustulosa aparece al nacimiento, para que os acordéis con M en lugar que con N. La localización típica de la melanosis pustulosa con P es palmoplantar. En el frotis vamos a ver con E eosinófilos en el eritema, mientras que veremos polimorfonucleares en la melanosis pustulosa. El cultivo en ambos casos va a ser estéril y desaparece el eritema tóxico en la primera semana, mientras que la melanosis pustulosa con P desaparece posteriormente, típicamente a las 3 o 4 semanas. Algunos hallazgos cutáneos en el neonato sí que deben orientarte a la existencia de una patología subyacente. Véase la mancha café con leche en la neurofibromatosis tipo 1, las manchas hipocromas lanceoladas típica de la esclerosis tuberosa y el nevus flammeus típico del Sturge-Weber. La existencia de edemas lo vamos a encontrar de manera más frecuente en el recién nacido pretérmino, pero también pueden simbolizar la existencia de un tercer espacio o, si se localizan palmoplantares, un síndrome de Turner. Hallazgos patológicos en la cabeza de un neonato pueden ser hemorragias conjuntivales por un parto traumático y leucocoria, cuyo diagnóstico diferencial se ve en el mapa mental de oftalmología. Asimismo, debe llamarte la atención una asimetría facial que debe orientarte hacia la parálisis del séptimo par o a la hipoplasia del depresor angularis oris. La parálisis facial típicamente no requiere tratamiento quirúrgico y debéis recordar como excepción que la genesia congénita del facial o síndrome de Moebius se comporta típicamente como una parálisis del séptimo par periférica, es decir, conservando el guiño del ojo. En la hipoplasia depresor angularis oris os van a contar antecedentes familiares, ya que es una patología generalmente hereditaria y que al llorar el niño tuerce la comisura bucal hacia abajo y el surco nasogeniano son simétricos, a diferencia de una parálisis facial donde nos lo encontraríamos asimétricos. En la boca de un recién nacido podremos ver quistes puntiformes blanquecinos que si están en el paladar se llaman perlas de Epstein y si están en las encías, nódulos de voz. Asimismo podremos ver acúmulos de grasa por succión, bien en las mejillas donde se denominan almohadillas o bien labiales donde se denomina callo de succión. Asimismo, si encontrásemos dientes en un neonato, no requiere ningún tratamiento específico.
En la patología cervical del neonato no se os puede pasar nunca a palpar la clavícula, ya que este es el hueso más frecuentemente fracturado en los partos. A continuación, el segundo hueso más frecuentemente fracturado sería el húmero. Dentro del diagnóstico diferencial de las masas cervicales, dividiremos las mediales, donde se encuentra el quiste tirogloso, que, como sabéis, en el adulto se moviliza típicamente con la deglución. Y dentro de las masas laterales pueden ser debidas a hematomas, adenopatías, hemangiomas o a quistes del desarrollo. No os alarméis si veis congestión mamaria en un neonato, incluso con secreción láctea, debido a que se produce un intenso paso, a veces, de estrógenos maternos al neonato que justificarían la existencia de lo que se denomina leche de brujas. La estructura normal del cordón umbilical del neonato sería 2 arterias umbilicales, una vena umbilical, un conducto onfalomesentérico y el alantoides, todo rodeado por la gelatina de Barton. Dentro de la patología estructural del ombligo de los neonatos, quiero resaltaros que la existencia de una arteria umbilical lo más frecuente es que no asocie ningún síndrome malformativo subyacente. Asimismo, es importante para el MIR hacer el diagnóstico diferencial entre persistencia de conducto onfalomesentérico y persistencia del uraco. Para que sea fácil de recordar, asociaremos conducto onfalomesentérico a su derivado en el adulto, al intestino, y uraco a su derivado en el adulto, a la vejiga. Por lo tanto, la persistencia de uraco asociará un exudado ácido, como el pis, debido a que derivará en vejiga. Sin embargo, la persistencia de conducto onfalomesentérico os contará un exudado álcali. Asimismo, otros datos que orientarán serán ruidos hidroaéreos presentes en esa masa, os orientará hacia una obstrucción intestinal y, por lo tanto, a persistencia de conducto onfalomesentérico. Sin embargo, la existencia de un pólipo o quiste subyacente nos inclinará a pensar persistencia del uraco. Para hacer el diagnóstico diferencial de las masas en el ombligo, vamos a dividirlas en pequeñas y en grandes. El diagnóstico diferencial de las masas pequeñas umbilicales es entre el granuloma y el pólipo. Ambas os los pueden describir con un color rojo. Sin embargo, el granuloma sería algo más pálido y el pólipo algo más brillante. Sin embargo, yo creo que lo que más ayuda para fijarse si se trata de un granuloma o de un pólipo es de la consistencia que nos diga el enunciado. Asociar pólipo a pétreo, a consistencia dura, y granuloma a blando. Asimismo, otros datos que pueden poner es que típicamente el granuloma aparece al caerse o desprenderse el cordón umbilical y que tendrá una secreción mucoporulenta. Se trata con cauterización con nitrato de plata. En el diagnóstico diferencial de las masas umbilicales grandes nos fijaremos en el recubrimiento que nos pongan en el enunciado. Si nos dicen que están recubiertas por piel, diremos que se trata de una hernia umbilical. Recordar que no requiere tratamiento quirúrgico porque generalmente desaparecen en el primer año. Si nos dicen que esa masa grande está recubierta por peritoneo, pensaremos en onfalocele, que como su propio nombre incluye es central. Asocia un peor pronóstico que la gastrosquisis debido a que suele aparecer en patologías congénitas de tipo síndrome Beckwith-Wiedemann. Finalmente, si os dicen que esa masa grande no tiene ningún recubrimiento, deberemos pensar en la gastrosquisis, que a diferencia del onfalocele se sitúa de manera lateral.
De la oncalitis debéis recordar que requiere tratamiento intravenoso con antibióticos e ingreso hospitalario, debido a que puede complicarse con una peritonitis. La patología estrella que afecta a los neonatos en los miembros inferiores sería la luxación congénita de cadera. Como veis, os pueden contar unos pliegues glúteos típicamente asimétricos y las maniobras exploratorias. Recordad que la maniobra de Barlow saca la cadera, es decir, significa que esa cadera es luxable. La maniobra de Ortolani mete la cadera, es decir, significa que esa cadera está luxada. Asimismo, la patología de las extremidades superiores se englobaría dentro del diagnóstico diferencial de las parálisis braquiales, cuyo diagnóstico y características propias las tenéis en el POSIT. Simplemente recordad que si os cuentan la existencia de un miembro superior contralateral espástico, debéis pensar en una lesión intratecal con hematomelia subyacente. Asimismo, en las parálisis braquiales es importante hacer el diagnóstico diferencial con pseudoparálisis, es decir, fracturas que ocasionan un importante dolor e impiden la movilización de la extremidad y pueden confundirnos con parálisis braquiales.